Buenas tardes a todos los que recién se conectan. Esperemos un ratito más que se terminen de conectar sus compañeros y ya arrancamos con la clase de hoy, ¿sí? Ya les voy a contar qué vamos a hacer hoy, así nos ponemos todos al día. Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo? Espero que estén todos sanos y estén todos bien en su casa y sus familias. Bueno, mientras voy admitiendo a las personas que se están conectando en este momento, vamos a ir hablando, ¿sí? Les cuento que en estos días, desde el lunes más o menos, recibí muchas consultas con respecto al trabajo práctico número 3, ¿sí? Muchas consultas que por ahí algunos tienen un poco más afianzados los temas y otros un poco no. Me contaron también que en los prácticos estamos un poquito desfasados, los prácticos de estadística recién están arrancando con este tema de medidas de tendencia central. Así que lo que vamos a hacer hoy, vamos a repasar un poco todas estas medidas de tendencia central, todas estas cuestiones de estadística descriptiva, ¿sí? Para que estén mejor para los prácticos. Y también vi que, a ver, ya les digo cuántas personas, solamente muy poquitas personas entregaron el trabajo práctico de hoy, se ve que están teniendo problemas. Así que lo que vamos a hacer es les voy a ampliar la fecha de entrega hasta el domingo, ¿sí? Vamos a ampliar, fíjense que solamente 6 grupos me enviaron el trabajo, ¿sí? Así que bueno, esos 6 grupos, perfecto, buenísimo que lo hayan podido resolver a tiempo. Los que no pudieron entregar el trabajo, porque no entendían o tuvieron algún otro problema de grupo, les amplié la fecha para entrega hasta el domingo, ¿sí? Para ver si pueden resolverlo de mejor manera y lo presentan antes del domingo, ¿sí? Bueno, tienen tiempo hasta el domingo mismo, pero entonces se expande un poco la fecha de entrega del trabajo práctico número 3 y hoy vamos a ver un repaso de la estadística descriptiva, así quedan con los temas bien claros para que después no tengan problemas en los prácticos, ¿sí? Y después podamos hacer el coloquio de manera correcta. Así que bueno, lo que les voy a pedir hoy, vamos a empezar a hablar, yo les voy a introducir un poco el tema, así no se pierden, ¿sí? Y me consultan lo que necesiten, lo que no entiendan. Yo voy a usar el Excel hoy para trabajar, así lo ven. Y también, si hace falta, tengo un pizarrón acá que lo podemos poner, así vemos ahí cómo se resuelven algunos temas, ¿sí? Muy bien. Bueno, voy a poner... recién entra él. Elba, lo que les contaba es que hoy vamos a repasar un poco lo que vimos en la unidad número 3, ¿sí? Así tienen bien claros los conceptos de estadística descriptiva. Y además de eso, les amplié la fecha de entrega del trabajo práctico número 3 hasta el domingo, ¿sí? Así, los que no pudieron entregar hasta ahora tienen tiempo para resolverlo y presentarlo hasta el domingo. Creo que vamos bien con la cursada. Estamos en fecha, así que no vamos a tener problemas. Bueno, entonces yo voy a comenzar a hablar, contarles un poco sobre este tema y lo que ustedes necesiten consultar, me consultan, ¿sí? Lo que no entiendan, me interrumpen, me preguntan, porque de esa manera vamos a ir aprendiendo entre todos. Por ahí la consulta de una persona es la misma para otra, ¿sí? Así que bueno. A ver, así en línea general, los que intentaron hacer el trabajo y ya lo hicieron, o los que están haciéndolo y tienen problemas, ¿con qué cosas tuvieron más problema que nada? ¿Con qué tema? Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a comenzar a grabar, así les queda a ustedes ahí por las dudas si quieren repasar algo. A ver, ahora sí. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta clase, que vamos a repasar de nuevo la unidad número 3 para que puedan resolver de manera correcta el trabajo práctico, ¿sí? Cuéntenme ustedes, así en línea general, ¿qué problemas tuvieron con el trabajo práctico? Ahí me ponen con el histograma. Bien, con el histograma tuvieron problemas, o sea, con el ejercicio número 1, ¿sí? Profe, ¿Sí? buenas tardes. ¿Sí, Rita? ¿Cómo me va? En lo personal, tuvimos problemas con respecto a la confección de los gráficos. Bien, Porque bien. sí vimos, usted vio en los teóricos, en los prácticos, pero
esto de crear el gráfico en Excel, no tuvimos la oportunidad. Entonces, Bien. en lo personal costó más porque, por ejemplo, al último descubrimos en esto de investigar y qué sé yo, de copiar, no sé si se resuelve así, ¿no? Pero así lo resolvimos, de copiar los datos que queríamos que vayan al gráfico, y ahí recién, por lo menos a nosotros, nos salía el gráfico. Porque si lo copiamos directamente de la tabla, viste donde están las fórmulas y todo eso, como que era imposible. Bien, 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 perfecto. Ahora mi objetivo es tratar de organizar sus ideas, porque, bueno, yo también fui estudiante en algún momento y uno aprende muchas cosas cuando ve estadísticas, medidas de resumen, gráficos, tablas, cómo analizar las variables, cómo clasificarlas, cómo hacer esto, cómo hacer el otro, pero en el momento que le pidan que engloben todo, ahí uno se hace lío y se mezcla y no sabe qué va primero, qué va después, dónde se hace esto, con qué se grafica. Así que bueno, yo también recibí muchas consultas con respecto al ejercicio número 1, sobre todo, ¿sí? Así que ahora vamos a ver un poco eso. Y también consultas con respecto a algunos problemas informáticos, ¿sí? Por ejemplo, copiar y pegar un gráfico en un archivo de Word, cómo lo resuelvo al trabajo si lo estoy haciendo en Excel y después lo tengo que poner en un informe de Word. Bueno, esas son algunas cuestiones técnicas de la computadora que a mí me gustaría que ustedes las aprendan, ¿sí? Las aprendan no para mí, sino para que les sirva a su carrera como profesional. Porque imagínense, ¿sí? ¿Sí, Daniela? Yo copié y pegué de Excel a Word, pero los gráficos me salían muy grandes y cuando los quise achicar, o sea, se achica un poquito, pero no tanto. Vamos a ver todo eso también. Y me ocupó varias hojas, porque ahí decían 3 hojas y nosotros bien, perfecto, perfecto. Eso lo podemos ver, el tema del formato, ¿sí? Fíjense sí. Que si ustedes necesitan en el día de mañana, cuando son profesionales y les piden que hagan un informe, obviamente que no van a presentar el informe a mano, porque yo creo que nadie hoy en día lee un informe a mano. No sé si en algunas otras materias siguen presentando cosas manuscritos a mano. Me parece que no. Entonces la idea es que todos nos actualicemos con el uso de las computadoras, con el uso de Excel, con el uso de Word, con el uso de la edición de los gráficos, del formato, de todas esas cuestiones. Son herramientas que para mí son muy fundamentales en el día de mañana cuando ustedes tengan que ser profesionales, ¿sí? Entonces, mientras menos les cuesta hacer esto, más se van a poder dedicar a resolver lo que realmente les interesa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito. Yo voy a compartir mi pantalla así les muestro algunas cosas. A ver. Ahí está. Así que bueno, cualquier duda, consulta, me interrumpen y la vamos viendo, ¿sí? Fíjense, chicos, este es el trabajo práctico, pero antes que hagamos el trabajo práctico, vamos a ver un ejemplo que no es del trabajo práctico para que ustedes vayan entendiendo un poco de cómo se trabaja con esta cuestión de las bases de datos, sobre todo, ¿sí? Fíjense que el trabajo práctico era un ejercicio suelto, con datos así aislados, ¿sí? Pero generalmente las bases de datos son como estas, ¿sí? Por ejemplo, esta es una base de datos inventada, no importa, ¿sí? Que si ustedes quieren, la pueden descargar del propio MIT. Fíjense que acá donde dice vigilancia epidemiológica, hacen clic acá tiene un archivo adjunto, ¿sí? Que lo pueden descargar, que es el mismo archivo, Ciudad Soñada se llama, que es el mismo archivo que yo tengo acá. Esta es una base de datos que generalmente son así las bases de datos, ¿sí? Fíjense que tengo un montón de registros. Vamos a ver cuántos registros tengo. A ver. ¿Profe? ¿Sí? No, a mí no me aparece el archivo. La vez anterior creo que usted también quiso mandar y no aparece el archivo. ¿A todos les aparece lo igual? A mí tampoco, profe. A mí tampoco, profe. Ay, bueno. ¿Qué habrá pasado con este archivo adjunto? Se los voy a mandar por el WhatsApp, ¿quieren? Bueno, pues gracias. A ver. Estos no son ustedes, estos son ustedes. Bueno, ahí se los mandé por el WhatsApp para que lo puedan ver.
Qué raro que no les aparezca acá. Bueno, no importa, ya vamos a ver. Entonces, les decía, esta es una base de datos que generalmente son así, pueden ser muchísimo más grandes. Fíjense que tenemos acá 2074 registros. 74 digo porque la primera fila es el nombre de las columnas o de los campos o de las variables que están analizando. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tengo la primera columna, es un número de identificación, no nos interesa ahora. Esto es una fecha, que debe ser la fecha de nacimiento probablemente. Acá tengo la edad. ¿La edad qué tipo de variable es? Universal. Bueno, esa es una clasificación epidemiológica, pero estadísticamente es una variable cuantitativa, ¿sí? Son números enteros, pero la podemos tomar como una variable continua, si quiere. ¿Sexo? ¿Qué tipo de variable es? Nominal. Es una variable nominal, ¿sí? Cualitativa nominal, igual que estado civil, igual que tipo de trabajo, más que trabajo de ocupación, ¿sí? Después, ¿dónde vive? Si vive en departamento, en casa o en rancho, también es una variable cualitativa nominal, no hay un orden jerárquico, ¿sí? También el tipo de vivienda, que puede ser urbano o rural, también una variable cualitativa. Acá el agua también de red o de pozo, una típica encuesta permanente de hogares, ¿sí? ¿Dónde está la región? HTA es hipertensión arterial, ¿sí? ¿Qué tipo de variable es esto? Ordinal. Es una variable en red nominal, ¿sí? Pero es dicotómica, puede ser, la respuesta puede ser sí o no, ¿sí? Tenemos dos posibilidades, igual que acá en sexo, hombre o mujer, ¿sí? Luego tenemos concentración de glucemia, ¿sí? Que es una variable numérica. Y actividad física, tengo tres categorías, 1, 2 o 3, que 1 creo que era no hace actividad, 2 es poca actividad y 3 en actividad regular. Que si de hecho ustedes quieren saber qué posibilidades o cómo están configuradas estas variables, simplemente lo pueden hacer filtrando, ¿sí? Yo acá, con este botoncito de la esquina, selecciono toda la tabla y aprieto acá en este embudo y pongo filtro, ¿sí? Cuando yo activo el botón filtro me aparecen estas flechitas de aquí. Eso quiere decir que están filtrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aprieto en esas flechitas, me da acá las posibilidades que tengo en los casilleros que tiene esa columna. Entonces, las posibilidades de respuesta son centro, este, norte, oeste, sur y vacías, ¿sí? En cambio, si vemos en glucemia, y tenemos todos los números que pueden haber. En actividad física, tiene 1, 2 y 3. Entonces, actividad física sería una variable cualitativa ordinal porque tenemos un orden jerárquico, ¿sí? Yo les dije que 1 es no hace actividad, 2 es regular, poco regular y 3 es regular, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un orden jerárquico. Entonces, cuando ustedes trabajan con una base de datos, lo primero que hay que hacer es fijarse de qué se trata la base, en base a qué personas está encuestada o de dónde se tomaron los datos, y qué indican cada una de estas variables y cómo están categorizadas o clasificadas, si es una variable numérica, si es una variable cualitativa, si es nominal, si es ordinal. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer para identificar las variables, ¿sí? Entonces, ¿esto es una tabla de frecuencia o es una base de datos? ¿Qué dicen ustedes? Una base de datos. Es una base de datos, ¿sí? Todavía no tenemos ninguna tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia es cuando yo organizo los datos y los resumo y muestro los resultados de las frecuencias de los resultados que tengo de la variable, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con la variable sexo, ¿sí? La variable sexo que dijimos que es una variable de tipo cualitativa, ¿sí? Dicotómica, nominal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? No van a hacer la cuenta a mano porque tenemos muchos números, entonces vamos a hacer una tabla dinámica. Seguro que vieron tablas dinámicas en los prácticos de estadística, ¿sí? Yo les muestro acá. Podemos seleccionar, pararnos acá en la primera celda, ponemos insertar, tabla dinámica, y vamos acá donde dice, fíjense que dice tabla o rango, me selecciona todos los márgenes de mi tabla, o sea que nos damos cuenta que está bien seleccionada. Y acá abajo dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Le vamos a poner una hoja de cálculo nueva, ¿sí? Y apretamos aceptar. Y acá fíjense
nos abre una nueva hojita, la voy a arrastrar para ponerla de este lado, y acá tengo mi tabla dinámica vacía, ¿sí? Pero se me abre acá un menú donde veo los campos de la tabla dinámica, que son todos estos encabezados de las variables, de las columnas que yo tenía, ahora me aparecen aquí como campos de mi tabla dinámica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una tabla de frecuencia, vamos a contar los resultados de mi base de datos, pero basándonos en la variable sexo, ¿sí? Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es arrastrar la variable a filas, ¿sí? Y luego volvemos a arrastrar esta variable donde dice valores, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una tabla de frecuencia, ¿sí? Tenemos hombres, mujeres, y acá es la cuenta, la cantidad que tenemos de cada uno, ¿sí? Entonces, ahí teníamos una variable tipo cualitativa, dicotómica, nominal. Hicimos a través de una tabla dinámica una tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces, contamos la cantidad de veces que teníamos los resultados acá en esta columna. Entonces, fíjense, tenemos en total 2074 registros, de los cuales 976 son para los hombres y 1098 para las mujeres. Ahora, si quisiéramos armar una tabla de frecuencias relativas acumulada, lo que solemos hacer es copiamos esta tablita dinámica para que no haya ningún problema. Por ejemplo, la pegamos acá. La copié con tabla dinámica, pero copiamos así, ¿no? Y la pego acá. Fíjense, o pegarla como valores. Entonces acá podemos ponerle sexo, frecuencia. Acá ponemos frecuencia relativa. Acá ponemos el porcentaje. Frecuencia relativa acumulada, si quieren hacer la acumulada. Y el porcentaje acumulado, ¿sí? Esto seguro que lo están viendo en prácticos de estadística, ¿sí? Entonces, fíjense que estos son mis valores y este es el total. Vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa ¿qué es lo que hace la frecuencia relativa? Nos relativiza nuestro valor total, nos lo hace igual a 1, ¿sí? Entonces, haríamos una regla de 3 simple. Si 274 es igual a 1, si 2074 es igual a 1, 976 es igual a X, hacemos la regla de 3 simple y nos da el resultado. Si lo tuviésemos que hacer con Excel, ponemos el botón igual, este valor dividido en el total. Y el total lo vamos a fijar con, ahí está. Entonces ahí nos dio. Y queremos hacer para el otro, hacemos este valor dividido el total, ¿sí? Y ahora fíjense que si ustedes suman estos dos valores, le debería dar 1. Ahí está, perfectamente. Entonces, la frecuencia relativa lo que hace, nos relativiza el valor total, nos lo hace igual a 1. Igual que si fuese porcentaje. El porcentaje es igual a la frecuencia relativa, pero multiplicada por 100. O sea, la ponemos solamente en otra escala. ¿Por qué? Porque estamos mayormente acostumbrados a ver frecuencias relativas, porcentajes y no frecuencias relativas. Por ejemplo, siempre escuchamos que hay un 55% más de contagiados en tal lugar y no un 0,55 relativamente, ¿sí? Estamos más acostumbrados a hablar en porcentaje, simplemente eso. Y de hecho, si ustedes hacen la sumatoria de este porcentaje, les va a dar 100, ¿sí? Entonces ahí tenemos la tabla de frecuencia, frecuencia relativa, porcentaje. Frecuencia relativa acumulada, bueno, en este caso no hace mucha falta porque solamente tenemos 2 categorías, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a eliminar. ¿Sí? Entonces, bueno, pasamos de una base de datos, hicimos una tablita de frecuencia, y ahora les pregunto yo, la clase pasada vimos medidas de resumen, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de orden. ¿Cuál de esas medidas se podrían calcular aquí? Siempre para responder esto tienen que fijarse el tipo de variable que tiene, ¿sí? Si tiene una variable como esta, que es de tipo cualitativa, nominal, ¿qué medidas de resumen pueden calcular? ¿Pueden calcular acá un promedio? ¿Promedio de hombres? No, porque los promedios se utilizan para variables cuantitativas, para variables numéricas. Acá no es una variable numérica, si bien acá tenemos los resultados de número,
pero nuestra variable es categórica, ¿sí? Fíjense cómo la anotamos, H y M. En cambio, una variable numérica tiene números, ¿sí? Entonces, esta es una categórica. Entonces, un promedio no podemos calcular acá. Una mediana tampoco, ¿sí? Una moda, bueno, moda quizás es la única, sí, porque la moda hace referencia a la categoría que mayor frecuencia tiene. En este caso, la moda sería las mujeres, ¿sí? Que tiene mayor frecuencia. Pero, ¿qué otra medida podríamos calcular? Medidas de dispersión, no, porque no son números, ¿sí? Ni medidas de orden tampoco. Pero sí podemos calcular otras medidas. ¿Qué medidas se acuerdan que se calculaban para variables cualitativas? La vimos en la clase pasada. También lo ven en clases prácticas de estadística. ¿Se acuerdan qué medidas me estoy refiriendo? ¿Escucharon alguna vez hablar de proporciones, de tasas y de razones? Sí, seguro que sí, porque yo lo vi en la clase pasada, ¿saben? Sí, las medidas de frecuencia. Medidas de frecuencia. ¿Qué son las medidas de frecuencia? Bueno, vimos tres. Vimos las razones. La razón, ¿te acuerdan? Por ejemplo, razón, por ejemplo, hombre, mujer. En la razón lo que hace es yo divido algo en otra cosa que no lo incluye. O sea, por ejemplo, si yo quiero ver la razón de hombres sobre mujeres, voy a dividir la cantidad de hombres sobre la cantidad de mujeres, ¿sí? Entonces, si lo tengo que hacer con el Excel, hago igual a este valor dividido este valor, ¿sí? Fíjense que para que sea una razón, el numerador no está incluido en el denominador, ¿sí? Fíjense que estos 976 no están incluidos acá, son cosas diferentes. Entonces, razón siempre divide una cosa en otra que no lo incluye el numerador. Y los resultados de la razón, ¿cómo me pueden dar? Me pueden dar que sean iguales a 1, mayores a 1 o menores que 1, ¿sí? Fíjense que en este caso me dio un resultado menor a 1. ¿Qué quiere decir si es un resultado menor a 1? Que cada una mujer que yo tengo 0,88 varones, ¿sí? Si lo pasáramos en porcentaje, por ejemplo, diríamos que cada 100 mujeres tenemos 88 varones, ¿sí? Eso es una razón. En cambio, si queremos calcular una proporción de hombres, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo se calculaba la proporción? La proporción, el numerador está incluido en el denominador, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la proporción de hombres, voy a dividir la cantidad de hombres en el total. Entonces, fíjense que el total sí me incluye tanto a los hombres como a las mujeres, ¿sí? Entonces, el numerador está incluido en el denominador. Esto es una proporción. Entonces, ¿cómo se leería esta proporción? Si la quieren poner en porcentaje, pueden decir que el 47% de mis personas evaluadas, encuestadas, el 47% son varones. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, ¿puedo repetir, profe? Bien, tenemos una variable tipo cualitativa, ¿sí? El sexo, la categorizamos en hombres y mujeres. Podemos poner quizás una categoría más, ¿sí? Hombres, mujeres, X, trans, lo que ustedes quieran. Y contamos la cantidad de veces que se repite cada una de estas respuestas, ¿sí? H, M, yo cuento todas esas, lo hice con una tabla dinámica, y acá tengo mi tablita de frecuencia. Entonces tengo la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Yo les pregunté hace rato, ¿qué medidas de frecuencia o qué medidas de tendencias, medidas de resumen pueden calcular cuando tienen una variable tipo cualitativa? Pueden calcular las medidas de frecuencia, ¿sí? Que son la razón y la proporción, ¿sí? En la razón, el numerador no está incluido en el denominador, entonces yo divido, por ejemplo, esto en esto, ¿sí? Fíjense, si hacemos la razón de mujeres sobre hombres, vamos a ver qué pasa. Esto entonces sería mujeres dividido los hombres, ¿sí? Y fíjense que me da 1,125, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada un hombre yo tengo una mujer, 125. O dicho de otra manera, cada 100 varones tengo 112 mujeres, ¿sí? Entonces, eso es la razón. En cambio, la proporción me hace referencia de cuánto hay de una de las categorías sobre el total.
vamos a ver la propor de mujeres, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la calculamos. Igual a la cantidad de mujeres dividida en el total, ¿sí? Entonces, el numerador sí lo incluye en el denominador. Entonces, acá tenemos la proporción 0,52. Sí. Una duda, disculpe. Sí. Ahí donde se está haciendo la interpretación. Sí. Por ejemplo, donde dice razón hombre sobre mujer. Sí. Entonces, como que el resultado, la lectura, el resultado sería eso, que... Siempre sobre el numerador, ¿sí? Cuando hacen razón, sí, siempre tienen que hacerlo sobre el numerador, ¿sí? Entonces cada 0,88 hombres hay una mujer, ¿así? Claro, así, tal cual. Ah, bien. ¿Sí? En todo caso, el de la mujer, cada una mujer... cada 1,125 mujeres hay un hombre, así. Claro, así, tal cual, perfecto. Bien. Perfecto. Gracias. En cambio, en las proporciones siempre lo vemos en comparación del total, ¿sí? Fíjense que ahí lo pongo en formato de porcentaje y entonces tenemos el 47% de nuestra población son hombres y el 53% son mujeres, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos una tabla de frecuencia y unas medidas de resumen, ¿sí? Medidas de resumen para una variable tipo cualitativa. Entonces, estas son las medidas de resumen que podríamos sacar, ¿sí? Y ahora, si yo les pregunto, ¿qué gráfico podemos utilizar para representar esta tablita, estos datos, esta información? ¿Qué gráfico utilizarían ustedes? A mí se me ocurren dos. El de torta, muy bien. El de torta o el de barra está bien, perfecto los dos. El de torta generalmente se utiliza para variables tipo cualitativas, entonces estamos bien. Y generalmente para representar porcentajes, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer un gráfico de esta información. Bueno, ¿qué es lo que tengo que seleccionar para que realice el gráfico? Solamente lo que quiero que me represente en el gráfico. Vamos entonces a seleccionar solamente estos 6 cuadritos, estas 6 celdas, donde yo tengo la variable, los posibles resultados de la variable y mi frecuencia, ¿sí? Entonces yo lo voy a graficar con esto. No voy a seleccionar el total, ni tampoco los otros porcentajes y valores relativos, solamente la variable y la frecuencia. Entonces selecciono, aprieto acá en gráfico de circular o gráfico de tortas, y ahí automáticamente me arma el gráfico, ¿sí? Pero acá yo no veo nada en el gráfico, no veo los porcentajes, yo le puedo pedir que me agregue los porcentajes. Por ejemplo, voy acá a agregar elementos del gráfico, etiqueta de datos, voy a más opciones de etiqueta y le pido que me ponga acá porcentaje, ¿sí? Todo esto que estoy haciendo yo está en los tutoriales de estadística que están ahí en el aula virtual, que los pueden ver. Si tienen alguna duda, los pueden repasar ahí, ¿sí? Entonces ahí fíjense que ya el gráfico automáticamente me calculó estos porcentajes que yo había calculado aquí, ¿sí? Entonces, de esa manera pudimos hacer a partir de una variable cualitativa, una tabla de frecuencia, medidas de resumen y un gráfico, ¿sí? El gráfico en general se hace a partir de la tabla de frecuencia, no de las medidas de resumen, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Más o menos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Más o menos, no, bueno. Vamos bien, perfecto. Vamos a hacer otra tabla dinámica. Vamos a trabajar, por ejemplo, con la variable... vamos a trabajar con la variable región, ¿sí? Vamos a trabajar con la variable región para que la vean nada más. Entonces vamos a insertar una tabla dinámica nueva. Insertar, tabla dinámica, hoja nueva. Pongo aceptar. Voy a poner la hoja por aquí. Bueno, entonces dijimos que vamos a trabajar con la variable región, ¿sí? Entonces yo tengo mi tabla dinámica, arrastro la variable que yo quiero a filas y la vuelvo a arrastrar a donde dice valores, ¿sí? Siempre fíjense que acá diga cuenta, porque si no pueden hacer una suma. En este caso no por el tipo de variable, pero siempre tienen que controlar eso. Entonces tenemos otro tipo de variable. Esta variable no es ordinal, sigue siendo nominal, pero ya no tengo solamente 2 categorías, sino que tengo 5 categorías, ¿sí? Acá también, ya hice mi tablita de frecuencia, podría copiar así, copio, la pego por aquí,
Y podría, por ejemplo, región, frecuencia, frecuencia relativa, o calcular el porcentaje, ¿sí? Entonces, yo podría hacer lo mismo que hicimos hace rato, hacer una tablita de frecuencia en base a los datos de mi variable cualitativa, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la frecuencia relativa, este valor dividido el total, ¿sí? Y yo acá voy a fijar este valor para que haga siempre lo mismo. Ahí estoy haciendo más ganas. Espérense mal, chicos, ahí. Ahora sí. Pongo el signo peso ante la letra y ante el número. Y ahora ya puedo calcular todas las frecuencias relativas y el porcentaje. Bien. Vamos de nuevo. Ya tenemos la tabla de frecuencias. ¿Qué medidas de resumen podría calcular a partir de este tipo de información? Podría calcular, por ejemplo, una razón. Sí, podría calcular una razón, pero debería seleccionar dos de estas categorías para calcular, ¿sí? Igual que si yo quisiera calcular una proporción, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, la proporción de personas que viven en la región sur, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Debería dividir los que viven en la región sur en el total, ¿sí? Y nos da la proporción de personas que viven en la región sur, que es exactamente lo mismo que calculamos acá en nuestra tabla de frecuencia, ¿sí? Acá no sé si tiene sentido calcular una razón, porque bueno, tenemos más categorías, entonces no sé si la información es relevante como para poder calcular. Muy bien. Y ahora, si tuviese que hacer un gráfico a partir de esta tabla, ¿qué gráfico seleccionarían ustedes? Las regiones. Pero qué tipo, sí, qué parte de la tabla sí, pero qué gráfico es el que usarían para representar. Un gráfico de barras, un histograma, un gráfico de torta. ¿De barras? Un gráfico de barras, está muy bien. Puede ser. Entonces, para hacer el gráfico de barras, yo voy a seleccionar la variable que tengo en las categorías, la frecuencia, pero no selecciono el total, ¿sí? Porque si selecciono el total me lo toma como otra categoría más. Entonces, insertar un gráfico de barras, ¿sí? Y ahí ya tengo, ¿sí? Fíjense, me aparece acá en el eje horizontal las categorías y acá en el eje vertical la frecuencia, ¿sí? Acuérdense que si ustedes tienen que hacer un gráfico de estos y ponerlo en algún informe, tienen que ir acompañado por un pie de gráfico que indique los determinantes epidemiológicos, persona, lugar y tiempo, ¿sí? Sobre quién está hecha esta base de datos, en qué lugar y en qué tiempo. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa un poco más, más relacionada con las medidas de resumen. Vamos a trabajar con la variable edad. La variable edad dijimos que era una variable de tipo cualitativa, ¿sí? Y ahora vamos a hacer una tabla dinámica para eso. Insertar, tabla dinámica, una hoja de cálculo nueva de nuevo. Y voy a arrastrar, por ejemplo, la variable edad a filas, ¿sí? Y fíjense que esta es una variable numérica y me acomoda todos los números de manera decreciente hasta el final. Y de hecho, si yo vuelvo a arrastrar la variable edad de valores para que me cuente la frecuencia, fíjense lo que yo les decía hace rato. Acá me está sumando las edades. ¿Qué quiere decir eso? Que me está sumando, por ejemplo, todas las personas que tienen 18 años. La hizo 18, más 18, más 18, más 18, y la sumó la cantidad de veces que igual a la cantidad de personas que tenía, ¿sí? Entonces, no tenemos que sumar, sino que tenemos que contar aquí. Voy a configurar el campo de valores y pongo cuenta. Aceptar. Entonces, ahí sí ya me está contando. ¿Y esto qué quiere decir? Que tengo una persona con 17 años, tengo 37 personas con 18 años. Chicos, espérenme un ratito.
personas con 19 años, entonces esta es una tabla de frecuencia para una variable numérica, ¿sí? Pero fíjense que mi tablita de frecuencia se hizo larguísima porque tenía muchas categorías, tenía muchos datos diferentes, ¿sí? Entonces, esto no me sirve a mí tampoco como una tabla de una medida de resumen porque es muy difícil verla o analizarla. Entonces, cuando tenemos en estos casos muchos números parecidos entre sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agruparlos en intervalos, perfecto. ¿Cómo se hace eso en Excel? Yo voy a apretar acá con el botón derecho, y voy a poner donde dice agrupar. Y me dice cuál es el número más chico por el que quiero que comience. Le voy a poner 10, por ejemplo, termine en 90, y que me los agrupe en grupitos de 10. Y pongo aceptar. Y ahí está. Entonces tengo de 10 a 19 años, me contó la frecuencia, de 20 a 29 años la frecuencia, de 40 a 29 años la frecuencia, y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, ya a partir de una base de datos, agarramos esta variable edad y la convertimos en una tabla de frecuencia, ¿sí? Nosotros podríamos, por ejemplo, copiar de nuevo esto, copiar, la pegamos por aquí, ¿sí? Entonces ponemos edad, frecuencia, y acá también podemos calcular las frecuencias relativas, el porcentaje y lo mismo que hacemos siempre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para calcular la frecuencia relativa es este valor dividido el total. Voy a fijar el total con el signo pesos para que no se mueva. Y ahora ya podemos arrastrar la fórmula y lo mismo para aquí. Bien. Entonces ahí tenemos hecha ya la tablita de frecuencias, ¿sí? A partir de una base de datos. Y acá vemos los porcentajes, ¿sí? Entonces fíjense que tiene mayor frecuencia, parecería ser este intervalo que tiene 21%, ¿sí? De todos los datos. Muy bien. Ahora sí, en esta tabla sí podríamos hacer lo que se llaman la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje acumulado, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Entonces seguramente lo vieron los prácticos también. El primer valor es igual. El segundo valor es igual al anterior más el actual, ¿sí? Y estiro la fórmula para abajo. Fíjense que la sumatoria total me da igual al 100. Perdón, esto no es frecuencia relativa, sino que es porcentaje acumulado. Porcentaje acumulado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se interpretaría esta columna del porcentaje acumulado. Bueno, por ejemplo, el 25% de mis datos, o de mis personas encuestadas, si yo las ordeno de manera creciente, llegan hasta 29 años de edad, ¿sí? El 78,1% de mis personas encuestadas llegan hasta los 60 años de edad. El 98,1% de mis personas encuestadas llegan hasta los 79 años de edad, ¿sí? De esa manera se interpreta la frecuencia acumulada. Entonces yo lo calculo esto y me sirve a mí para ir acomodando los datos, para ir interpretándolos. Ahora, antes que vayamos a las medidas de resumen, ¿qué gráfico tendría que utilizar para representar estos valores? ¿El histograma? Un histograma, perfecto. Como tengo intervalos, ¿sí? Voy a utilizar un histograma que es igual que un gráfico de barra, nomás que las columnas son gorditas y se tocan entre sí. Entonces, para hacer el histograma, voy a seleccionar la variable edad y la frecuencia, no selecciono en total. Le voy a insertar un gráfico de barras, porque es un gráfico de barras, y una vez que tengo ya hecho el gráfico de barras, y que acá tengo las categorías y la frecuencia, tengo que apretar con el botón derecho sobre las columnas, dar formato a la serie de datos, y le agrando el ancho del intervalo. Y ahí ya tengo hecho mi histograma. Si quieren poner un poco más de colorcitos también pueden hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero que se vea el recuadro externo, le puedo pedir eso. Entonces ahí me quedan las columnas ya
con el recuadro externo, ¿sí? Entonces esto es un histograma que me representa a mí mi conjunto de datos. Entonces, a partir de la variable edad, que no veíamos muy bien cómo era, podemos hacer una tabla de frecuencia, ¿sí? Podemos ver que tenemos ahí todo, cómo se distribuyen las frecuencias, y acá en este gráfico podemos ver cómo también cómo se distribuyen. Tenemos la mayor frecuencia acá en este intervalo y luego va descendiendo, ¿sí? Muy bien. Entonces estamos haciendo estadística descriptiva, tablas de frecuencia, gráficos, y nos quedan las medidas de resumen. Ahora sí tenemos una variable numérica. ¿Qué medidas de resumen podríamos utilizar aquí? Porcentiles, cuartiles, mediana. Bien, podemos utilizar en realidad todas, ¿sí? Acuérdense que tienen 3 grupos de medidas de resumen, que son las medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda, ¿sí? Esas son las que nos indican cómo se encuentra más o menos el centro de nuestros datos. Luego tenemos las medidas de dispersión, recorrido intercuartil y desviación estándar. Ya vamos a ver la desviación estándar que hace, ¿sí? Que eso nos indica cuán similares o cuán separados están los datos entre sí, o cuán homogéneos o cuán heterogéneos son nuestros datos. Si nuestras medidas de dispersión son grandes, los datos son más diferentes entre sí, y si nuestras medidas de dispersión son más chicas, nuestros datos son más parecidos entre sí, ¿sí? Y luego tenemos las medidas de orden, que son los percentiles y los cuartiles, que eso ya lo estuvieron viendo en clase, me parece. Bien, muy bien. ¿Cómo calculamos entonces las medidas de resumen en nuestros datos? ¿En dónde los calculamos? ¿En esta tabla, en el gráfico o en la base de datos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde tenemos que calcular estas medidas de resumen? ¿Más o menos? ¿Alguna idea? ¿Alguien lo hizo? Bueno, en realidad lo pueden calcular en la tabla misma o en la base de datos, ¿sí? Pueden calcular estas medidas de resumen en cualquiera de los dos, ¿sí? En Excel es más complicado calcularlas en la tablita de frecuencia, y es más fácil calcularlo cuando tienen los datos sin procesar, ¿sí? Cuando tienen los datos así, como esta base de datos. Por ejemplo, si ustedes quisieran, vamos a copiar esta columna. La voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, les paso ahí un tip. Ustedes están acá en estas celdas moviéndose, quieren esta celda de más abajo. Pero fíjense que tienen un montón de celdas y les cuesta mucho llegar, y si arrastran en esto también es muy largo para ir hasta abajo, ¿sí? Entonces, un atajo que pueden hacer es cuando están parados en cualquiera de estas celdas, apretando la letra control y la flecha para abajo, se van hasta la última celda que tienen datos, ¿sí? Igual que si apretan la flecha control y van para arriba, van a la primera celda. Si apretan la letra control, la tecla shift y la flecha para abajo, se van para abajo, pero seleccionando todas las celdas, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos para abajo, y yo acá abajo le podría pedir, por ejemplo, que me calcule un promedio, también que me calcule una moda, una mediana y una desviación estándar, ¿sí? Desviación estándar, o pueden standard deviation en inglés, o como a ustedes más les guste. ¿Cómo se calcula el promedio de todas estas cosas que estábamos diciendo aquí? Las vamos a calcular con las funciones que tiene el Excel, ¿sí? Entonces acuérdense que para hacer una función, comenzamos a escribimos primero igual. Y ahora escribimos, por ejemplo, la función promedio, ¿sí? Promedio o media aritmética, que es lo mismo. Se nos abre acá un listadito de opciones y hacemos doble clic en la primera. Y ahora nos dice que seleccionemos todos los números de los cuales queremos sacar el promedio. Yo me paro con la primera, aprieto Control Shift, me voy para arriba con la flechita, no selecciono edad porque no es un número y ahora aprieto Enter, ¿sí? Y ahí me calculó el promedio de edad, que es 44. Moda también tiene una función, yo igual a moda 1, por ejemplo, que me dé una sola moda. Selecciono acá todos mis datos de nuevo, ¿sí? Nos da ahí la moda de 19. Y la mediana, no hace falta acomodar los datos para la mediana, pero también tiene su formulita. Igual a mediana, doble clic, seleccionamos todos para arriba,
Y ahí está. Y la desviación estándar también se puede calcular de igual manera. Pongo des. Fíjense, la opción correcta que tienen que seleccionar ustedes es o desbest, esta primera, o pueden, en realidad esta es la mejor, desbest.p, ¿sí? Esa es desviación estándar. Seleccionan todos los datos, y apretan Enter y ya tienen calculada la desviación estándar. Así de rápido, ¿sí? Entonces calculamos promedio, moda y mediana a partir de toda nuestra listita de datos. ¿Qué otra opción podrían elegir? No sé si lo vieron los prácticos, pero sí. Y utilizando el de análisis de datos de Excel. Perfecto, a eso iba, ¿sí? Fíjense que acá en datos, quizás alguno lo tiene si es que ya lo activó. Fíjense, aprieto acá en datos, en la solapita, y acá tengo este botón, análisis de datos, ¿sí? Muy bien. Ahí volvamos al Excel. Entonces tengo esta opción, análisis de datos. Si alguien en su Excel no la tiene porque no la ve esa ventanita, lo que tiene que hacer es, se va a archivo, se va a opciones, ¿sí? Aprieta donde dice complementos. A ver. Ahí está. Aprieta donde dice complementos. Luego aprieta donde dice ir. Luego donde se le abre este menú. Y acá donde dice herramientas para el análisis, tienen que hacer clic, o sea que le quede tildada la ventanita como a mí. Y una vez que está tildada, ponen aceptar. Y de esa manera se le activa acá esta ventana. Entonces vamos a ver qué hace este botón. Aprieto en el botón. Y tengo que apretar acá donde dice estadísticas descriptivas. Pongo aceptar. Y ahora me dice rango de entrada. Lo que tengo que seleccionar es dónde tengo mis datos. Desde aquí hasta ahí. ¿Sí? Y ahora tengo que apretar acá donde dice resumen de estadística. Y ahora, a ver si pongo esto. Y ahora me dice dónde, el rango de salida es donde me va a insertar estos resultados, ¿sí? Yo le voy a pedir que los ponga acá. Y creo que está todo bien. Pongo aceptar. Y ahí ya me armó automáticamente el Excel dos columnitas con estas medidas de resumen, ¿sí? Entonces fíjense, nos da el valor de la media, de la mediana, de la moda. Vamos a comparar si son iguales que lo que nosotros hicimos. Fíjense que promedio, a ver. Sí, nos sale exactamente igual, ¿sí? Exactamente igual nos sale. Entonces, pueden calcularlo de dos maneras. Entonces, yéndonos al práctico que ustedes tenían, que es el primer ejercicio, ¿sí? Dice, un estudiante de bioquímica obtuvo los siguientes valores de ceroalbúmina en gramos por litro de sangre de 50 mujeres sanas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer ustedes con todos estos valores? Escribirlos en el Excel, ¿sí? ¿Cómo lo escriben en Excel? Van a una hoja nueva, por ejemplo, y ponen, por ejemplo, a ver cómo son estos valores. 42, 41, 42, 24, bueno. Entonces ponen, por ejemplo, 0, albúmina, y empiezan a escribir los valores. 42, 42, 44, ¿sí? Todos los que ustedes tienen ahí. Entonces, de esa manera van a tener una lista larga, ¿sí? No es una tabla de frecuencia, sino que van a tener una lista larga con todos esos datos. Y para obtener las medidas de resumen, pueden seleccionar todos los datos y apretar acá en datos, análisis de datos, y les tira automáticamente los resultados, ¿sí? O pueden escribir las funciones acá abajo de todo. Promedio, desviación estándar, media, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, con la lista larga pueden sacar estas medidas de resumen y después arman una tablita de frecuencia, como yo les mostré con la tabla dinámica. Y con esa tablita de frecuencia ya armada pueden hacer, ¿qué cosa? Un gráfico, ¿sí? Pero entonces en el gráfico, vamos a ver acá. Vamos a ver este lado. Entonces, en el gráfico va a ser como un histograma, ¿sí? Pero en el gráfico no tienen que poner estas medidas, ni la mediana, ni la moda, ni el promedio, a menos que se los pida específicamente, pero generalmente los gráficos se arman en base a la variable estudiada y la frecuencia que tiene, ¿sí? Entonces, cuando yo le pida acá en el práctico
A partir de los datos, calcula las medidas estas, las calculan por un lado y grafica los resultados a partir de esta tablita de frecuencia que ustedes tienen que armar. ¿Entiendes? ¿Sí? Ahí en la consigna no está la cantidad de intervalos, pero en el PDF del módulo 3 estaba el ejemplo y decía 7 intervalos. Sí. ¿Lo dejamos así o es a criterio nuestro? Y pueden usar las dos cosas. El criterio de ustedes siempre va a ser bueno, siempre cuando tengan un buen fundamento. En la teoría seguro que la profe Ana María les dio una fórmula para calcular la cantidad de intervalos, eso la pueden hacer. Mi recomendación es que no utilicen más de 7, 8, 9 intervalos porque no se ve también información, es como que se dispersa mucho y si hacen pocos intervalos tampoco se aprecia mucho. Entonces entre 5 y 6, 7, 8, 9 intervalos puede ser bueno para mí, ¿sí? Entonces eso va a depender mucho de su criterio, de su experiencia y también pueden usarlo la fórmula para calcular la cantidad de intervalos. Entonces eso se lo dejo a su criterio. Profe, Bien. ¿Sí? profe, a mí, De nada. yo no había leído el módulo y yo lo había sacado 6,5, no me acuerdo, y después leí el intervalo y era 7. Entonces, cuando yo dije bueno, la sí. para sacar, entonces... Claro, perfecto. Tienes que redondearlo eso porque no puedes tener intervalos no enteros. Pero sí, 6, 7 intervalos estaría perfecto, yo creo. ¿Sí? Sí. Y con eso me puedo sacar, por eso digo, que con el Bien, resultado bien. me sale. Perfecto. Entonces, con este ejercicio ustedes tienen que pasar los datos a Excel, arman una tabla de frecuencia, calculan las medidas relativas, acumuladas, absolutas y todas estas. Calculan las medidas de resumen en base a esto. Pueden calcularlo también en base a las tablas de frecuencia, ¿sí? Es un poco más complicado calcular el promedio aquí, ¿sí? Si quieren se los puedo mostrar después, pero prefiero que optimicemos el tiempo y les sigo explicando el práctico, ¿sí? Entonces, de esa manera pudimos trabajar con una variable tipo numérica. ¿Bien? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, Bien, profe. buenísimo. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo todos análisis descriptivos, ¿sí? Esto es estadística descriptiva solamente. Estamos viendo qué nos dicen los datos nada más, no inventamos nada nuevo, simplemente los resumimos y nos dicen acá los resultados. Profe, ¿sí? hay una compañera pregunta sobre la marca de clase. Bien, Se lo perfecto. haría con respecto a los intervalos. Claro, a ver, ahí se los muestro, ¿sí? La marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? ¿Quién sabe? Vamos acá a insertar una columna nueva. Fíjense, cuando yo tengo este tipo de tablitas de frecuencia, donde tengo intervalos de clase, ¿sí? Donde tengo agrupados los datos, ¿sí? Entonces este intervalo va de 10 a 19. Una marca de clase. Profe, perdón. ¿Sí? Me había dicho que era la suma del límite inferior con el superior dividido 2. Perfecto. Así se calcula. Entonces la marca de clase es un valor representativo de este intervalo, ¿sí? Entonces este intervalo, por ejemplo, va de 10 a 19. La marca de clase sería un valor que se encuentra justamente en el medio de ese intervalo, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Como un promedio, como dijo acá la compañera. Entonces, usamos paréntesis para que no haya problemas matemáticos. 10 más 19, cerramos paréntesis, dividido 2, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra marca de clase. La calculamos igual para el resto. No, mentira, así no. Así no, pero 10 más 19 dividido 2 tenemos el valor de la marca de clase que es 15. Si queremos calcular esta, de nuevo, abrimos paréntesis, 20 más 29, cerramos paréntesis, dividido 2. Y así vamos obteniendo cada una de nuestras marcas de clase, que si usted la calcula les va a salir 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85, ¿sí? Entonces, esta marca de clase es nuestro valor representativo de esto. Que de hecho, les puedo mostrar que si ustedes quisieran calcular, por ejemplo, un promedio en base a una tablita de frecuencia, cuando tienen intervalos como este, tienen que calcularlo en base a la marca de clase. ¿Cómo es eso?
tienen que acá calcular, multiplicar primero la frecuencia por la marca de clase, ¿sí? Entonces, esto por esto, ¿sí? Y así para cada una de estas, hago toda esa eso. Luego tengo que hacer una sumatoria. Esto no se preocupen porque no se los voy a pedir, chicos, se los muestro para que sepan. Hacemos una sumatoria de todo eso. Y por último, para calcular el promedio, tengo que dividir este valor en la cantidad de observaciones. Entonces, esto dividido esto. Y ahí nos da el promedio, que fíjense cómo nos daba el promedio cuando calculábamos en base a todos los datos, nos da 43,74, ¿sí? Y cuando lo calculamos con la tablita de frecuencia nos da 44,14. ¿Por qué sucede eso? Porque al yo agrupar los datos de esta manera estoy perdiendo un poco de información, porque cada uno de estos intervalos está representado por la marca de clase, ¿sí? Entonces ya no tengo el dato, por ejemplo, que era 17, 18, 15, 16, que yo los iba metiendo en estos intervalos, sino que todos mis datos serían 15, 15, 15, 15, 15, 25, 25. Entonces, si yo lo calculo de esta manera, me da una pequeña diferencia, pero es bastante exacto, ¿sí? Entonces, de esa manera podríamos calcular el promedio. Si ustedes quisieran calcular, por ejemplo, la mediana, acuérdense que la mediana era, había una formulita para calcular la mediana, a ver si la recuerdo, creo que era todas las observaciones, si es par, si es impar, todas las observaciones dividido en 2, creo, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de la fórmula mediana? Sí, Era... si es par, tienen que dividir en 2. En 2. Sumo todo y divido en 2, eso sí es impar, ¿verdad? No, ¿Y si es par? Cuando es par, Ah, cuando es par. sí. ¿Y cuando es impar? El valor que está justo al medio, profe. Válido. A la mitad. Bueno, pero ¿en cuál le tengo que sumar uno, en cuál no? En el impar tenemos que sumar el único elemento del medio, porque siempre va a quedar, digamos, el que sobra. Sí, yo de lo todos los entiendo, datos. pero... Sí. Bien. Y en el par nos quedaría los dos del medio solamente, de toda la Fíjense. fila. ¿Cómo haríamos con eso? Entonces tenemos 2074 observaciones, ¿sí? Entonces la mediana es igual a 2074 observaciones. Como es par, creo que no me acuerdo si a cuál le tienen que sumar uno, esa es mi consulta. ¿Al par o al impar? Profe, Sí. cuando dice que es par, hay que elegir las dos del medio y sumarlas y después Y las hacer un promedio. dividimos en 2. Bien, Sí. bien. Bueno, entonces, esto dividido 2. ¿Sí? Entonces, acá deberíamos buscar la posición 1037, digamos, de nuestra lista desplegada. Si esto fuese 1, 2, 3, 4. Tenemos que buscar la posición 1037, ¿sí? La posición 1037, fíjense que me da un valor de 42, ¿sí? Fijamos acá en los resultados, la mediana me da un valor de 42, entonces está bien calculado. Eso si queremos acá en la tablita larga, pero si quisiéramos calcular la mediana en la tablita de frecuencia, lo que tenemos que hacer es calcular la frecuencia acumulada, ¿sí? Acuérdense que la frecuencia acumulada era igual, acá tenemos, este viene igual, este que está abajo ya es el anterior más el actual, ¿sí? Y acá me da al final, me da el total de todo, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la mediana, hacemos la formulita, nos da la posición 1037 y tenemos que ubicarla en el intervalo que cae la posición 1037, ¿sí? Fíjense que acá, hasta acá llega la posición 952, hasta acá llega la posición 1322, ¿sí? Entonces quiere decir que el intervalo queda, el valor, la mediana cae dentro de este intervalo, ¿sí? O sea que la mediana cae
dentro de estos valores, acuérdense que era 42, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos calcular promedio, mediana, y la moda, ¿cómo la calcularán en esta tabla de frecuencia? Es lo más fácil la moda. Acuérdense que la moda era el valor que más se repetía. Como ya tenemos acá los datos concentrados, simplemente nos tenemos que fijar el que tenga mayor frecuencia, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 370, creo que el que tiene mayor frecuencia, no, acá tenemos mayor frecuencia. 437, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ver ahí la moda. Acá hay algún problema, ya lo vamos a ver. Pero bueno, ¿se van dando cuenta, chicos? Entonces así, repasando. Si tienen variables tipo cualitativas, ordinales o nominales, pueden hacer una tabla de frecuencia, pueden hacer un gráfico, generalmente es un gráfico de torta, un gráfico de barra, ¿sí? Y pueden calcular qué medidas de resumen, pueden calcular proporciones o razones, ¿sí? Si tienen una variable tipo numérica, bueno, ya pueden hacer una tablita de frecuencia, pueden hacer un gráfico, el gráfico va a depender según la naturaleza de los datos. ¿Sí? ¿Quién me preguntaba algo ahí? ¿Cómo sacó la moda? ¿Cómo sacó la moda el último? Perdón. Bien, ahí les muestro. Acuérdense que, ¿cuál es la definición de la moda? La moda es la que tiene mayor frecuencia, ¿sí? Si ustedes ven acá los datos, bueno, tiene un montón de datos, es difícil de verlo, pero sería el dato que más se repite. En este caso es el 19. 19, ¿sí? Eso es sin resumir los datos. Pero si ustedes hacen una tabla de frecuencia, como esta, ¿sí? Yo estoy juntando información, entonces me va a costar a mí ver más esta moda porque al juntar la información, fíjense que la mayor frecuencia me cae en este intervalo. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque quizás tienen mayor frecuencia los números 19, pero si juntan todos los números que hay entre 20 y 29, en total tienen mayor frecuencia que el intervalo de arriba. Por eso la moda caería dentro de este intervalo, ¿sí? Si quieren sacar la moda con una tabla de frecuencias, tienen que fijarse simplemente la que tiene mayor valor, mayor frecuencia. Y en el caso que sea bimodal, profe. En el caso, bueno, que sean dos modas, tendrán que indicar las dos modas que tengan, ¿sí? Por ejemplo, la moda podría caer en este intervalo y en este intervalo. ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, fíjense, vamos a hacer un... Nada. Vamos a hacer una más con la variable de glucemia, que es una variable numérica. Así les queda más o menos claro el proceso. Entonces, tengo mi base de datos, me voy a insertar, vamos a hacer una tabla dinámica nueva. Nos da toda la selección, le pedimos que haga una hoja nueva y ahí está. Entonces vamos a trabajar con la variable glucemia, la arrastro acá donde dice filas, ¿sí? Y la arrastro de nuevo donde dice valores. Fíjense que acá dice suma de glucemia, yo tengo que configurarlo para que sea cuenta y no suma, ¿sí? Entonces acá tengo todos los valores, fíjense que tengo muchos valores distintos. Entonces lo que voy a hacer es lo voy a agrupar. Aprieto con el botón derecho, pongo agrupar y ahí comienza el 75 y termina en 347. Podemos decirle que termine en 350 como para que sean un poco más redondos los números. Y voy a poner, fíjense que si tengo el número más chico 75 y el número más grande 350, y si yo le pido que me haga intervalos de 10 años, voy a tener muchísimos intervalos, ¿sí? Fíjense, pongo a aceptar, me aparecen también un montón de intervalos, hay como 30 intervalos, entonces no me sirve a mí tampoco así, tengo que agruparlo un poco más. Aprieto con el botón derecho, pongo agrupar, y le pido que en vez de que me los agrupe cada 10, que me los agrupe, por ejemplo, cada 30. Le pongo aceptar. Y me queda mucho mejor nuestra tabla de frecuencia. De hecho, si hacemos un gráfico de esto, nos sale así el gráfico, ¿sí? Recién me preguntaron ahí cómo se hacía más ancha las columnas, se hace de la siguiente manera. Aprieto con el botón derecho en las columnas mismas y pongo acá donde dice dar formato a la serie de datos. Aprieto acá abajo y en esta opción,
que tengo acá, que dice ancho del intervalo, lo reduzco a 0. Y ahí está, ¿sí? Entonces fíjense cómo es esta distribución comparándola con esta distribución, ¿sí? Entonces, repasando un poco lo que son las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. ¿Cuándo uso una y cuándo uso la otra? Bueno, todo va a depender de cómo son la naturaleza de mis datos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se distribuyen? Por ejemplo, eso lo podemos ver en este gráfico. Entonces, tiene una distribución que no es muy simétrica porque comienza chiquita, se hace grande repentinamente y luego va bajando paulatinamente. Para que sea una distribución simétrica tiene que ser más o menos igual para izquierda que para derecha y tener una forma como de campana, ¿sí? Cuando tenemos ese tipo de distribución, que es la que vimos en clase la vez pasada, ¿sí? Con una distribución normal, simétrica o forma de campana, generalmente se utiliza el promedio como medida de tendencia central, ¿sí? Si tenemos otro tipo de distribuciones que no son simétricas, como esta, y quizás tendremos que utilizar la moda o la mediana para representar nuestro conjunto de datos. Quizás acá lo más conveniente sería usar la moda, ¿sí? Que sería lo más representativo de nuestros datos. Porque tenemos muy pocos datos para el otro lado, pero acá no tenemos ningún tipo de dato. Eso ya lo vamos a ir viendo en los prácticos que vienen, no se preocupen por eso por ahora. Pero sí recuerden que según cómo se distribuyen los datos, yo voy a utilizar una u otra medida de tendencia central. Si tienen una forma simétrica, forma de campana, utilizan un promedio. El promedio es mucho más fuerte porque tiene en cuenta todos los valores para poder calcularlo, ¿sí? Y entonces, un promedio va acompañado generalmente de una desviación estándar, ¿sí? Mientras que una mediana va acompañado por un recorrido intercuartil. Eso para que se vayan dando cuenta. Bueno, hasta ahí, chicos, más o menos cómo van. ¿Se entiende un poco? Les quiero mostrar otra cosita más. Archivo nuevo. Entonces. Profe. Sí. Hola, profe. En la de HIV, ¿puede ser que tenga absoluto? El ejercicio del HIV. El ejercicio de A ver, ahí lo vemos, sí, ahí lo vemos. La ficha instrumental. Bien, ahí lo vemos en la ficha número 10. ¿Sí? Gracias, profe. De nada, antes que vayamos a ver la ficha, por ejemplo, si ustedes tienen esta tablita y quieren pegarla en un informe de Word, ¿sí? Supónganse que tienen esta hoja nueva que están armando, entonces informe, ponen todos los datos que ustedes quieran. Y donde tienen que pegar la tablita, primero la tienen que tener presentable la tablita, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer una tabla un poco más bonita que esta, le voy a borrar estos valores de acá abajo. Le voy a poner un poco de formato de tabla. Por ejemplo, le puedo poner todos los bordes, o ponerles algunos, o ponerle color si quieren acá arriba para que sea un poco más observable, ¿sí? O pueden simplemente poner donde dice insertar tabla y les da formato de tabla automáticamente, ¿sí? Entonces, una vez que ya tienen la tablita linda, les gusta que quede así para presentarla, lo que van a hacer, la seleccionan, ¿sí? Y ponen con el botón derecho o con el inicio, ponen copiar. Luego se van a el Word y ponen con el botón derecho pegar. La primera opción les pega la tabla como si les pega la tabla que ustedes la pueden editar, o sea, pueden cambiar los números de acá adentro, ¿sí? Pueden cambiar el espacio de los intervalos, pueden ajustarla si quieren a las columnas para que le entre mejor, pueden cambiar el tamaño de la letra, ¿sí? Pueden dar todo el formato que ustedes quieran, pueden cambiarle si quieren el color de fondo inclusive, ¿sí? Ahí tengo distintos formatos, fíjense que acá los nombres me quedaron en color blanco, pero de esa manera yo puedo darle un formato de tabla. Esa es la primera opción. Después pueden pegarlo, por ejemplo, como un gráfico. Ponen la opción de pegado, pero dentro de los pegados especiales ponen, por ejemplo, como una imagen. Entonces le pega exactamente la misma imagen que ustedes copiaron acá, se la pegan acá, pero este cuadro ya no es editable, ¿sí? Porque es un gráfico, yo no puedo modificar nada de acá adentro. Esa es otra opción.
Lo bueno de este gráfico es que ustedes lo pueden achicar y modificar y nunca va a cambiar su aspecto original, ¿sí? Pueden hacerlo más chiquito, más grande, pero va a tener siempre las mismas proporciones. En cambio si ustedes quieren achicarlo o agrandarlo, bueno, va a cambiar sus dimensiones. Eso con respecto a las tablas. Ahora, si quieren copiar gráfico, por ejemplo, este gráfico, bueno, lo primero que yo les recomiendo es que pongan los títulos de los gráficos, por ejemplo, edad de lo que sea, edad de pacientes de la ciudad soñada, año, lo que fuese, año 2017, por ejemplo, ¿sí? Les pueden agregar los títulos a los ejes. Frecuencia, ¿sí? Elementos de eje, años, ¿sí? Entonces le agregan todo lo que necesita el gráfico, los títulos de los ejes, los valores, y ahora sí, con el botón derecho, ponen copiar, ¿sí? Y se van al Word. Acá también lo pueden pegar como un gráfico editable. Botón derecho, pegar. Entonces nos da un gráfico, pero este gráfico también lo podemos editar. Podemos cambiar el título, si ustedes se confundieron algo, lo pueden cambiar, ¿sí? Le pueden agregar elementos al gráfico, ¿no? Igual que si fuese Excel. De hecho, creo que este gráfico sigue estando vinculado con el archivo de Excel, ¿sí? Entonces esa es la primera opción. La segunda opción, al igual que las tablas, insertar una hoja nueva. Lo pego, pero voy a usar esta opción, que es la de pegado como imagen. Y ahí está, ya no lo pegó igual que estaba originalmente acá. Esta también la puedo achicar, la puedo hacer un poco más grande, ¿sí? De hecho, esta opción, si ustedes apretan ahí, lo que les da es cómo ustedes posicionarían el gráfico según el texto. Fíjense que acá que queda como un cuadro en el medio, que queda como un cuadro atrás del texto, como un cuadro delante del texto, ¿sí? Tiene distintos formatos según la necesidad que ustedes tengan para presentar el trabajo, ¿sí? Eso con respecto al pasaje y la copia de información de un Excel a un Word, ¿sí? Esto, como siempre, es cuestión de práctica. Mientras más practiquen, mientras más usen los programas, más se van a familiarizar con todas las herramientas que tienen acá arriba. Recién me estaban preguntando de la ficha de instrumento número 10. Ahora vamos a ver eso, ¿sí? Bueno, con respecto al ejercicio número 2, que dice 2 médicos investigaban la prevalencia de enfermedad coronaria y los probables factores de riesgo asociados a esta condición en hombres entre 25 y 65 años de edad en un barrio de la ciudad de La Quiaca. Para ello, entrevistaron personas con enfermedades coronarias e indagaron edad, sexo, antecedentes previos de enfermedad coronaria, tabaquismo, a que clasificaron en leve, moderado, severo, de acuerdo a la cantidad de cigarrillos día y a la actividad física practicada por ellos. Simplemente establecieron 2 categorías, actividad física presente y actividad física ausente. Registraron también en todos los individuos la presión arterial y se les realizaron un análisis de sangre con el objeto de medir la concentración sanguínea de colesterol, ¿sí? Y acá el enunciado dice, selecciona al menos 6 variables, ¿sí? Entonces ustedes tienen que interpretar este texto y seleccionar las variables con las que estaríamos trabajando. Se dan cuenta cuáles son estas variables, ¿verdad? ¿Cuáles serían estas variables? Edad, sexo, antecedentes previos, actividad, ¿sí? Tabaquismo, concentración de sangre, ¿sí? Bueno, ahí tienen un montón de variables. Luego lo que les pide es que identifiquen la variable dependiente. ¿Qué es una variable dependiente? ¿Quién sabe? En este caso, ¿cuál sería nuestra variable dependiente? El efecto que causa. Prevalente en enfermedad coronaria. La variable dependiente. Exactamente. Generalmente en epidemiología las variables dependientes son el problema que estamos investigando, ¿sí? Enfermedad coronaria, contagiados de COVID,
contagiados de dengue. Ese es nuestro problema. Diabetes, hipertensión, alguna persona. Siempre la enfermedad es el problema, o lo que uno intenta averiguar a qué se debe ese problema, ¿sí? Entonces, nuestra variable dependiente en este caso serían las enfermedades coronarias, y las variables independientes, que no están asociadas a nada, pero que me pueden condicionar a mi enfermedad, a mi variable dependiente, ¿sí? Entonces, la variable dependiente depende de las independientes, es como causa y efecto. Entonces, ¿qué me pueden a mí condicionar a una persona que tenga mayor probabilidad de tener una enfermedad coronaria? Posiblemente la edad, ¿sí? Los hábitos de tabaquismo, de actividad física. Entonces, una persona que no realiza actividad física y quizás tenga mayor probabilidad de contraer una enfermedad coronaria, o, como decimos en epidemiología, que tenga mayor riesgo, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que vimos la vez pasada de riesgo? Bueno, acá también se aplica. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la condición a esa variable o a ese problema. Y luego, identificar las variables universales, que eso lo vimos en la clase, y tienen que indicar en la escala de medición de cada una de estas variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la variable edad, ¿cómo se la clasifica? Tienen que decir qué tipo de variable es, si es cualitativa o cuantitativa, y a su vez si es ordinal o nominal, continua o discreta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la variable edad es una variable numérica, ¿sí? Es cuantitativa, continua, por ejemplo. La variable sexo es una variable cualitativa y es nominal, ¿sí? Así tienen que hacerlo. Profe, ¿sí? no solo había que mencionar las variables, sí o sí había que especificar el tipo. Acá abajo les dice, reconozca las distintas escalas de medición que requieren los distintos tipos de variables. Eso es, ¿sí? Luego el ejercicio 3, chicos, si alguien ya lo presentó esto y por ahí no hay problema, yo trato de corregirlo al trabajo de manera global. Si está en general todo bien el trabajo, no va a haber problema, pero si ya tienen muchos problemas, ¿qué quiere decir? Si está todo bien hecho el trabajo, pero no pusieron la escala de medición de variables, y el trabajo va a estar bien, va a estar aprobado, así no va a haber problema. Otra cosa es que tengan incompleto todos los puntos, ¿sí? Ejercicio 3 dice, se evalúa un grupo sanguíneo de 70 personas, y acá tienen las frecuencias de cada uno de estos grupos. ¿Qué tipo de variable es esta? Variable de tipo cualitativa o cuantitativa. Cualitativo. Cualitativa, muy bien. Entonces tienen que hacer una tablita de frecuencia absoluta y relativa y hacer un gráfico de sectores circulares, ¿sí? Eso lo harán con el Excel o con el Infostat, como ustedes quieran. Lo copian y lo pegan en el informe y con eso es todo, ¿sí? Ahora vamos a ver la ficha de instrumento número 10, que la tienen acá a ver, ¿dónde está la ficha de instrumento número 10? Esta es la ficha de instrumento número 10, ¿sí? Dice, en la siguiente tabla se presentan los datos sobre casos de SIDA según sexo desde el inicio de la epidemia hasta diciembre de 1999, ¿sí? Acá la pregunta es, ¿cómo se calcula razón hombre-mujer? Bueno, lo vimos al comienzo de la clase, ¿sí? ¿Cómo se calcula la proporción de varones expresada como porcentajes? También lo vimos en clase, ¿sí? Entonces, para responder esta, tienen que indicar de cómo simplemente se calcula la razón y cómo se calcula la proporción para hombres. Luego, interpretar esto que dice qué significa la razón de hombre-mujer, que la razón de hombre-mujer sea de 14,5 en 1988, ¿sí? Fíjense que acá abajo... Sí. Entonces en la 1 es poner la fórmula. En la 1 es poner la fórmula, ¿sí? Solamente explican cómo se calcula una cosa y cómo se calcula la otra. Luego acá en la segunda es interpretarlo, ¿sí? ¿Qué significa la razón de hombre-mujer? Que también lo vimos al comienzo de la clase. ¿Y qué significa que el porcentaje de varones sea de tanto por ciento? ¿Sí? Eso es fácil. Fíjense que acá en la tablita tienen distribución de frecuencia de casos de SIDA según texto desde el 82 al 86, ¿sí? No es hasta el 86, sino que es hasta el 99. Bueno, entonces fíjense, acá tienen los años, acá tienen la cantidad
de varones, acá tienen el porcentaje de varones, ¿sí? Bien, ya entiendo. Del 82 al 86 es el primer intervalo y después van separados por año. Acá tiene la cantidad de mujeres, acá tiene la cantidad que no están identificados, ¿sí? Acá tienen el total, ¿sí? Entonces el total es la sumatoria de esto, más esto, más esto, ponen el total acá. Y acá tienen la razón de hombre-mujer. ¿Qué quiere decir la razón de hombre-mujer? Que es esto dividido en esto, ¿sí? Ahí tienen las razones. Entonces ustedes tienen que tratar de interpretar, por ejemplo, qué significa para el año 88 que la razón sea de 14,5, ¿sí? Y luego dice cuáles son las posibles causas de las diferencias observadas en la razón hombre-mujer entre inicio de los años y los años más frecuentes de esta epidemia. O sea, tienen que tratar de interpretar esta tabla. Fíjense, tenemos hombres, mujeres y acá las razones. Y fíjense cómo la razón va cambiando de ser muy alta a ser muy baja, ya cercano a 1, ¿sí? Y fíjense los años donde apareció y también tienen que contextualizarlo históricamente, ¿sí? ¿Dónde surgió esta epidemia? ¿A quiénes afectaba principalmente al comienzo? ¿Sí? Todo eso tienen que tener en cuenta. Generalmente este ejercicio lo pongo porque me contestan cualquier cosa y para mí es divertido, pero la idea es que ustedes tengan que contextualizarlo temporalmente, históricamente, epidemiológicamente, y analizar por qué van cambiando a medida que pasan los años, van cambiando estas razones, desde muy grandes a más pequeñas, ¿sí? Esa es la interpretación que tienen que hacer ustedes. Y luego, por último... Profe. Sí, ¿quién pregunta? ¿El cuadro no va entonces en el trabajo? No, porque el cuadro ya lo tienen en las fichas, no hace falta que lo copien al cuadro, al informe, ¿sí? Bueno. Simplemente con que respondan esas cosas, para mí está suficiente. Y por último, el ejercicio, a ver, ¿dónde estaba? Aquí. Y por último, este es fácil, dice, realiza una tabla comparativa entre los conceptos de incidencia y prevalencia, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo. Que va en el numerador y que va en el denominador, también tienen que poner el tiempo, su utilidad y sus limitaciones, haciendo la comparación de una cosa y la otra, y todo eso lo pueden encontrar en el módulo mismo que estuvimos viendo, ¿sí? Acá van a encontrar toda esa información. Así que bueno, chicos, más o menos eso es un resumen que les va a ayudar a ustedes a terminar con el trabajo práctico, ¿sí? Ahora consúltenme todo lo que quieran. Profe, yo tengo una consulta no sobre el trabajo, sino sobre el módulo en general. Sí. Porque finalizando el módulo ya se habla de los cuartiles, de los percentiles. ¿Eso va a seguir explicando en el próximo encuentro? No. Yo no lo voy a seguir explicando, pero sí lo van a ver en los prácticos de estadística, ¿sí? A mí personalmente no me hace falta que lo aprendan eso para los prácticos de vigilancia, sí que lo tengan en cuenta y que entiendan qué es cada uno de estos conceptos, pero no que los puedan calcular de memoria, no me interesa eso, pero sí que los tengan presentes, ¿sí? Bien, perfecto. Sí, a ver, yo voy a detener la grabación así no se hace tan larga. Bueno, chicos, dudas, consultas con respecto al práctico. Por ahí me consultaban problemas de grupo, ¿sí? Que si había un grupo de 4 y 2 personas abandonaron y quedaron solamente 2, realmente no hay problema, yo los voy a corregir igual los trabajos. Qué sé yo, es una situación difícil para todos, por ahí reunirnos. Creo que lo más difícil es coordinar con todos los compañeros, que se sentir que todos trabajan, que todos colaboran, que todos aportan. No siempre va a ser fácil, creo que lo más difícil es coordinar. Por eso también les pedimos que hagan trabajos en grupo, para que también superen esas limitantes de poder coordinar y trabajar con otra persona. Y yo siempre les pido que hagan todo en computadora, porque la computadora es una herramienta que necesitamos aprenderla a usar sí o sí para desempeñarnos en el día de mañana con profesionales, ¿sí? Ya que todo se usa a través de la computadora, los informes, los archivos, los análisis. Imagínense que si ustedes tuviesen que trabajar en el departamento de epidemiología de la provincia, bueno, todos esos informes epidemiológicos los hacen a través de programas estadísticos, de Excel, de Word, ¿sí? Entonces está bueno que ustedes se vayan familiarizando si todavía no tienen la confianza para trabajar en la computadora,
aprovechen esta oportunidad para ir practicando. Así que bueno, os escucho, chicos, si tienen más preguntas. No sé si quieren que veamos algo de nuevo, alguna cosa en particular, o si no, los abandono yo ahora. Y recuerden que tienen hasta el domingo para presentar el trabajo. Y nos vemos la semana que viene para arrancar ya con la unidad número 4, que para mí es un poquito más divertida aún. Así que bueno, voy a fijar en el chat a ver si hay algo. Ahí, no sé si Hugo preguntaba, ¿cómo se hace configuración de datos en la tabla? ¿A qué te referís con eso, Hugo? Ahí me pregunta Fabiana, ¿las marcas de clase pueden ir en el gráfico? Generalmente cuando uno hace un histograma no figuran las marcas de clase, las podría indicar si quiere de alguna manera, no sé cómo se hace en Excel, pero las marcas de clase se utilizan para hacer polígonos de frecuencia, ¿sí? En vez de hacer este grafiquito, bueno, no estoy compartiendo pantalla, perdón. Voy a compartir de nuevo. Ya te contesto, Hugo, tu pregunta, ¿sí? Fíjense, si ustedes quieren hacer un gráfico con las marcas de clase, no es el histograma, sino van a poner cambiar tipo de gráfico, gráfico de línea, y este sí, vamos a hacer dos cosas, para que lo vean mejor ustedes. Estoy inventando datos, chicos, para que vean lo que preguntaban ahí. Por ejemplo, acá tengo un intervalo de edades, variable hombre y variable mujeres, ¿sí? Datos para varones y para mujeres. Y yo voy a hacer un gráfico de barras. En realidad el gráfico de barras no es el correcto, porque al tener intervalos yo debería hacer un histograma, ¿sí? Pero si yo hago un histograma, algunos de los datos va a quedar tapado, o varones o mujeres, no sé cuál. Entonces, cuando tenemos así, lo que hacemos es, cambiamos tipo de gráfico, ponemos un cuadro combinado, y ahí hacemos hombres que sean histograma, y las mujeres que sean gráfico de línea o polígono de frecuencia. Entonces, clic derecho sobre las barras, da formato a la serie de datos, ancho del intervalo, lo ponemos más gordito, y ahí sí, fíjense que el polígono de frecuencia, que es este gráfico con línea roja, se mueve entre las marcas de las clases, ¿sí? Pasa por todas las marcas de clase de mis datos. De hecho, bueno, está un poquito más arriba porque tiene otro valor para mujeres, pero pasa por ahí por las marcas de clase. De hecho, si ustedes calculan la superficie que hay debajo de las barras y un gráfico igual de polígono de frecuencia, las superficies deberían ser bastante similares. ¿Sí? Eso con respecto a las marcas de clase. A ver, volvamos a tu pregunta, Hugo. Vos preguntabas con... A ver. Acá tenemos la glucemia o si etiquetas de fila, suma de glucemia. Ah, bien, ya entendí. Vamos a ir al Excel. Que tenemos glucemia, ¿sí? Aquí, Hugo, a vos lo que te está pasando es que estás haciendo una sumatoria y no una cuenta de esto, ¿sí? Fíjate cómo voy a hacer yo. Yo tengo mi tabla dinámica. Si no ven los campos de la tabla de dinámica, simplemente tienen que hacer esto. Clic derecho, mostrar lista de campos. Se abre este menú. Y acá lo que te está pasando a vos, Hugo, es que en este lado de valores no estás haciendo la cuenta, sino que estás haciendo la suma. Vos te debe decir suma aquí. Cuando te sucede eso, que generalmente pasa cuando son variables numéricas, tienen que apretar acá en la flechita, luego configurar campo de valores. Y acá van a seleccionar donde dice, en vez de suma, van a poner donde dice cuenta y ponen aceptar. Y ahí sí les sale un valor como una cuenta, les sale la frecuencia, ¿sí? Entonces de esa manera podrían configurar eso.
Bien. Perfecto. A ver, Natalia, ¿qué dice? Bien. Vamos a compartir de nuevo. Ahí, no sé si Natalia lo que estás preguntando es cómo hacer, por ejemplo, con la herramienta de análisis de datos de el Excel, ¿sí? Por ejemplo, tenés activado el botoncito de este análisis de datos, yo lo voy a hacer con la edad, ¿sí? Entonces apretan acá donde dice análisis de datos, ponen estadística descriptiva, luego van a seleccionar todos los datos, acá dice rango de entrada, tienen que seleccionar los datos que quieran analizar, ¿sí? Lo seleccionan ahí todas las edades. Y luego lo que les pide acá es la opción de salida, donde va a generar este resultado. Voy a poner una hoja nueva. Y resumen estadístico tienen que apretar aquí. Luego ponen aceptar. Y acá me arma una hojita nueva, donde tengo todas mis medidas de resumen. Media o promedio, mediana, modas, desviación estándar, máximo, mínimos, rango, ¿sí? Y la cuenta, que son la cantidad de observaciones. Creo que eso sería. ¿Así es, Natalia? ¿Estoy en lo correcto? Buenísimo. Bueno, chicos, ¿alguna consulta que quieran que veamos? Más consultas. Una consulta con el punto de la tabla comparativa entre incidencia y prevalencia. ¿Hay algo que tiene que sí o sí ir mencionado? Específicamente lo que les pide acá en el práctico, que es hacer la tabla comparativa teniendo en cuenta qué va en el numerador y qué va en el denominador para calcular la incidencia y para calcular la prevalencia, cómo se tiene en cuenta el tiempo en cada uno de incidencia o prevalencia, para qué sirven la prevalencia y la incidencia y cuáles son sus limitantes o limitaciones, ¿sí? Eso prácticamente. Hacen una tablita comparativa y lo ponen de manera sintética. Nada muy grave. Hay algo con los intervalos de nuevo. De nada. Ana Mabel, ahí te muestro cómo se hace esto. Están viendo mi Excel, creo. A ver, alguna tablita, acá está. Fíjense acá con la glucemia. Yo hice la tablita. Cuando ustedes la hacen por primera vez, les va a salir una tabla así larga, ¿sí? Sin agrupar. Entonces, simplemente apretan con el botón derecho del mouse una vez y acá les apretan luego donde dice agrupar. Y ahí está. Les dice por dónde quieren que comience, o sea, el valor más chico, y en cuál quieren que termine el valor más grande, y cada cuántos años va a ir, o no años, sino cada cuántos valores de glucemia va a ir agrupando, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá el primer intervalo sería de 75 a 85 o 84, porque va cada 10. Si le ponemos cada 20, iría de 75 a 95 y así sucesivamente. Yo le voy a poner, por ejemplo, ahora 40, ¿sí? Que me la agrupe cada 40. Y ahí me dan una tablita de frecuencia donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, ¿sí? Entonces ahí tengo todos mis intervalos agrupados. Quiero modificar, simplemente aprieto acá, agrupar, y les puedo cambiar, por ejemplo, cada 35. Entonces ahí tengo, me aparece un intervalo más. Eso para que vayan bien. Ahí, bueno, pregunta acá. Sí, espera un ratito, Sabrina. Pregunta Chantala, así es tu nombre. ¿Cómo graficamos la moda, mediana y media en el gráfico? No la grafiquen en los gráficos, y eso escríbanlo como medidas de resumen, pero no los pongan no las incluyan en el gráfico. Ahora sí, Sabrina, consúltame lo que quieres. Quería saber cómo se grafica, cómo se hace el gráfico de barra del punto 1. Bien, ahí vemos. Entonces, el gráfico de barra de punto 1, ustedes tienen una serie de datos como estos, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, por ejemplo, a ver, supongamos que estos, vamos a hacer, lo voy a pegar acá. Supongamos que estos son sus valores, ¿sí? Que ustedes pasaron todos estos valores, los copiaron uno por uno y los pegaron así de manera vertical, ¿sí?
Entonces, una vez que ya armaron esto, ustedes pueden hacerlo de manera manual o pueden usar las herramientas del Excel para hacer una tabla dinámica. Entonces, seleccionan todo esto, van a insertar, tabla dinámica, ahí le seleccionan el rango que ustedes quieren y ponen que la ubique, yo le voy a poner que lo ubique aquí a la tabla. Ponen aceptar, ¿sí? Entonces ahí tienen la variable. Acuérdense, cuando armen esta listita de datos, pónganle un encabezado a la lista de variables, porque si no, no les va a aparecer nada acá. Entonces sí o sí tienen que ponerle el nombre de la variable. Y una vez que ya tienen el nombre de la variable, la arrastran a filas, entonces le van a aparecer todos los datos ahí, y luego la arrastran acá donde dice valores. Fíjense que acá me está sumando. Ustedes lo que tienen que hacer es apretar ahí, configurar campo de valores y ponerle cuenta, aceptar. Entonces ahí ya me está contando. Pero esta lista es muy larga, la voy a agrupar un poco para que sea mejor. Entonces, por ejemplo, apretan con el botón derecho y ponen agrupar. Comienza 75, termina en 300 y que me agrupe, por ejemplo, cada 50. A ver. No, muy poquito. Agrupar cada 35. No. Entonces, yo le puse que me agrupe cada 35 y me sale, fíjense como la mayor frecuencia está en el primer intervalo, pero de esa manera ustedes deberían armar una tablita de frecuencia y una vez que ya tienen hecha la tabla de frecuencia, van a seleccionar las categorías de los intervalos y las frecuencias, pero no el total general. Y ahí se van a insertar y eligen el gráfico que más les guste, el gráfico de barras o el que crean ustedes conveniente. ¿Sí? Insertar gráfico y ahí está. Eso sería todo. Si por ahí tienen alguna duda, pueden ver también los tutoriales que están en el aula virtual, que hay tutoriales para gráficos, tutoriales para proporciones también. Pueden verlos a esos y les va a ayudar para orientarse. Y si por ahí tienen alguna otra duda, pueden googlearla. Generalmente hay ejemplos para todos, ¿sí? Para todos los ejercicios, para todos los cálculos, para todas las fórmulas de Excel. Siempre se puede googlear y buscar ahí de qué manera se hace. Así que bueno. Los escucho, chicos. ¿Consultar algo más? No, por ahora estamos bien. Por mi parte no, profe, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, entonces los abandono ahora. Recuerden que tienen hasta el domingo para subir el trabajo práctico. Si tienen alguna otra consulta, me escriben. Yo todavía no terminé de corregir el trabajo práctico número 2. Lo voy a intentar hacer esta semana, así les voy pasando las notas. Y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Que estén bien. La semana que viene arrancamos con la unidad 4, que ya va a ser un poco más divertida. Así que bueno, nos vemos, chicos, que anden bien y que les vaya muy bien con los cuestionarios de estadística. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, adiós. Chao, profe. Hay un grupo de...